Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a arrancar con el webinar sobre ciberseguridad. Somos la empresa BTeams y vamos a hacer una presentación de uno de los servicios que estamos ofreciendo, tanto para lo que vendría a ser el área de consultoría como para el área de capacitación. O sea, depende de la necesidad de la empresa, podemos cumplir ambos roles. Estamos trabajando aquí. Este webinar puede ser repetido en caso de que ustedes tengan algún directorio con el cual ustedes quieran repetir este webinar. Podemos acercarnos y repetir el webinar para el directorio sin ningún problema, así como también si usted quiere tercerizar nuestros servicios, estamos a las órdenes, ¿verdad? Como para poder trabajar con nosotros en equipo. Así que a partir de aquí en adelante ya puede contactar con nosotros. También estamos trabajando muy fuertemente con lo que vendría a ser Business Intelligence a través de lo que vendrían a ser los servicios de Microsoft para inteligencia de negocios dentro de Excel y con el nuevo producto que es Power BI, como para hacer análisis de datos, modelados de datos, para poder sacar hasta el último detalle de lo que vendría a ser el estado de nuestra empresa, tanto para la parte de lo que vendría a ser ventas, marketing, así como también lo que vendría a ser la parte de stock, personal, todo lo que se necesite, inventario. Todo eso se puede realizar un buen trabajo a nivel de inteligencia de negocio y ver datos que antes no podíamos verlos fácilmente. O sea que también estamos trabajando en Business Intelligence y en lo que vendría a ser la parte corporativa o la parte estructural a nivel de comercio y de marketing. O sea, también tenemos profesionales que vamos a ir sacando webinars con profesionales del área de marketing, con profesionales del área comercial para poder sacar nuevos servicios. O sea, vamos a ir presentando nuestros servicios. Si bien el modelo de negocios y el producto en sí, el holding de BTeams es nuevo, tanto Equilibrio como mi persona, yo tengo más de 10 años en lo que vendría a ser la parte desde el 2008 en la parte de capacitación empresarial y en la parte de consultoría también, y estoy en lo que vendría a ser inteligencia de negocios desde el 2017. Estamos trabajando en toda esa área desde el 2017. Manejamos lo que vendría a ser la parte de servidores, la parte de lo que vendría a ser networking, la parte de informática, así como lo que vendría a ser la parte de desarrollo. Y Equilibrio es una empresa que está hace muchos años trabajando en el área de capacitación empresarial. Es una empresa que tiene un recorrido muy amplio, muy grande, y ambos nos juntamos y creamos este nuevo servicio de consultoría y capacitación exclusivamente para empresas. Excelente. Bueno, un poco lo que vamos a estar viendo, vamos a entrar en el contexto de la ciberseguridad, vamos a ver un poco el grado de las empresas o si hoy por hoy lo están teniendo en cuenta. Vamos a ver también cuáles son los principales riesgos o las amenazas que acechan a las corporaciones en cuanto a ciberseguridad y bueno, la tendencia que da a la ciberseguridad las corporaciones del día de hoy para adelante, ¿sí? Vamos a mirar un poco algunas estrategias de qué las organizaciones pueden implementar para poder minimizar justamente los riesgos y paliar un poco lo que sería los riesgos en cuanto a ciberseguridad. Y bueno, por último vamos a comentarles un poquito más sobre cómo podemos apoyarles justamente al crecimiento y a la escalabilidad de la seguridad corporativa. Como ya mencionaba, de la ciberseguridad que estamos en una era digital, podemos decir que hoy por hoy cualquier organización utiliza tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda, nos agiliza, nos da practicidad. Inclusive, como les mencionaba, tras la pandemia, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que la tecnología nos ayuda un montón para poder justamente innovar en los nuevos negocios, innovar en las corporaciones y se hace necesaria el uso de la tecnología, ¿cierto?
Entonces, debemos entender que tras el uso de la tecnología también acarrea riesgos. Y bueno, hoy por hoy muchas entidades utilizan la tecnología, pero desconocen los riesgos que hay detrás de la utilización de la tecnología. Entonces, de ahí nace lo que sería la ciberseguridad, cambiando un poco el paradigma que tienen los negocios, y bueno, eso hace de que hoy por hoy tengan en cuenta lo que sería la seguridad de la información y la ciberseguridad, implementando medidas y controles en cuanto a la ciberseguridad en sí. Bueno, y esto hace o nace en base a un contexto que es justamente la utilización de la tecnología y el Internet, ¿cierto? Y esto viene de qué concepto, de lo que sería el ciberespacio. Y bueno, le damos la bienvenida a todos. Le quiero presentar a la licenciada Sara López. Si podemos verte, licenciada, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Yo soy Sara López, soy licenciada en análisis de sistemas informáticos y bueno, es un placer poder compartir este espacio con todos. Y bueno, a lo que vinimos, Alejo. Gracias, gracias, Sara. Vamos a hablar, ella trabaja, ella es especialista en lo que vendría a ser seguridad a nivel informático y lo que nosotros hoy estamos llamando ciberseguridad, y ella nos va a ir contando los beneficios o cómo tenemos que trabajar a nivel corporativo. Esto está enfocado al servicio corporativo. También, también nosotros podemos ir generando la parte de monitoreo, podemos ir generando la parte de consultoría y la parte de capacitación, pero le vamos a dar lugar a la licenciada para que vaya. Bueno, y si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor no duden en realizarla, que intentaremos responder sus preguntas en lo posible, ¿sí? Bueno, ya estaba presentando un poco la empresa. No sé si Marcos, de repente querés ahondar un poco en lo que es TechBoots también, para poder darle a conocer también a las personas sobre el trabajo que está realizando TechBoots específicamente en el área de seguridad de la información y ciberseguridad. Sí, muy buenas tardes, Sara, y a los presentes. Sí, TestBoot prácticamente nace de un equipo de trabajo. Como ha mencionado Sara, somos expertos y estamos trabajando en el ámbito de ciberseguridad. Tenemos una trayectoria ya en esta área. De hecho, con la compañera Sara fuimos y trabajamos en el Ministerio de Tecnologías de la MITIC como analistas del Centro de Respuesta a Incidentes. Prácticamente de ahí nace nuestro trabajo, en la cual fuimos cooperando y haciendo algunos trabajos para otras empresas, ¿verdad? TestBoot prácticamente es una empresa nueva, pero ya tiene una experiencia, o sea, los profesionales que estamos dentro ya tienen una experiencia en el área. Creo que Sara ya viene con más de 8 a 10 años que también está trabajando en esta área, como había mencionado ya como auditor. Yo ya tengo trabajando en esta área como a 6 años, y lo que buscamos es proyectarnos a brindar estos servicios al mercado. Más que nada como para ofrecer también planes del día de hoy, ¿verdad? Para que puedan conocer y tener en cuenta que ofrecemos estos tipos de servicios, ¿verdad? Y que realmente se le pueda dar esa mano, esa alianza estratégica que hoy por hoy es tan necesario con esta nueva tendencia. Bueno, entonces, si damos inicio, Alejo, si puedes, por favor, saltar la diapositiva. Excelente. Bueno, un poco lo que vamos a estar viendo, vamos a entrar en el contexto de la ciberseguridad, vamos a ver un poco el grado de las empresas, o si hoy por hoy lo están teniendo en cuenta. Vamos a ver también cuáles son los principales riesgos o las amenazas que acechan a las corporaciones en cuanto a ciberseguridad. Y bueno, la tendencia que da a la ciberseguridad las corporaciones
del día de hoy para adelante, ¿sí? Vamos a mirar un poco algunas estrategias de qué las organizaciones pueden implementar para poder minimizar justamente los riesgos y paliar un poco lo que sería los riesgos en cuanto a ciberseguridad. Y bueno, por último vamos a comentarles un poquito más sobre cómo podemos apoyarle justamente al crecimiento y a la escalabilidad de la seguridad corporativa. Sin tanto preámbulo, bueno, entonces podemos iniciar viendo lo que sería el contexto, un poco de conceptualización, como ya mencionaba, de la ciberseguridad, que estamos en una era digital. Podemos decir que hoy por hoy cualquier organización utiliza tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda, nos agiliza, nos da practicidad, inclusive como les mencionaba, tras la pandemia, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que la tecnología nos ayuda un montón para poder justamente innovar en los nuevos negocios, innovar en las corporaciones, y se hace necesaria el uso de la tecnología, ¿cierto? Entonces, debemos entender que tras el uso de la tecnología también acarrea riesgos. Y bueno, hoy por hoy muchas entidades utilizan la tecnología, pero desconocen los riesgos que hay detrás de la utilización de la tecnología. Entonces, de ahí nace lo que sería la ciberseguridad, cambiando un poco el paradigma que tienen digamos, los negocios, y bueno, eso hace de que hoy por hoy tengan en cuenta lo que sería la seguridad de la información y la ciberseguridad, implementando medidas y controles en cuanto a la ciberseguridad en sí. Bueno, y esto hace o nace en base a un contexto que es justamente la utilización de la tecnología y el Internet, ¿cierto? Y esto viene de qué concepto, de lo que sería el ciberespacio. Entonces, en el siguiente slide nos habla sobre el ciberespacio, que es justamente un entorno virtual donde interactuamos los seres humanos entre comunicaciones, con comunicaciones en diferentes estados y ánimos. El audio no me funciona, dice Janet Alejo, no sé. Sí, creo que... Ok. Bueno, entonces decíamos que el ciberespacio es un entorno de comunicación, ¿sí? Donde interactuamos justamente con lo que es Internet, donde tenemos infinidades de páginas, que como conocemos, ¿verdad? En un minuto, todas las transacciones que se pueden realizar en Internet, eh, todo lo que se puede realizar con estas páginas y con lo que podemos interactuar, ¿sí? Y eso justamente hace a la ciberseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de proteger esas comunicaciones de ese entorno virtual, de lo que sería el ciberespacio. Entonces, ¿cómo proteger eso? Y justamente en lo que sería la aplicación de la ciberseguridad. Entonces, en el siguiente slide, Alejo, si podemos pasar, tenemos en cuenta justamente los puntos a considerar para establecer lo que sería la ciberseguridad, o tener en cuenta estos puntos para poder establecerlo dentro de la organización, que sería la creciente dependencia de la tecnología, ¿sí? La interconexión de los sistemas de información, que hoy por hoy todas las empresas están aportando a los sistemas integrados, a los procesos de gestión automatizados, ¿sí? A la complejidad de la tecnología, que cuando debemos de innovar algún tipo de negocio, necesariamente tenemos que conocer también lo complejo de la tecnología, ¿sí? Y la evolución de las ciberamenazas. Que, como les decía, ¿verdad? La tendencia de la utilización de la tecnología trae consigo los riesgos, las amenazas que están relacionadas al uso de la tecnología. Y bueno, entonces podemos decir que ¿qué es lo que protege la ciberseguridad? Justamente
la información es uno de los activos más importantes que posee una organización, ¿cierto? Y con ello los recursos, los activos de información, porque la información puede ser transmitida en diferentes medios, no solamente en una comunicación, sino que a través de la tecnología, a través de un teléfono móvil. Hoy por hoy ya no existimos prácticamente si no estamos conectados con un teléfono móvil. Entonces, la ciberseguridad lo que hace es justamente proteger la información y las comunicaciones a través de esas tecnologías, ¿sí? Y de cómo, a través de proteger los medios de comunicación por el cual esa información, que tal vez pueda ser información confidencial, es transmitida, ¿sí? Entonces, un poco para adentrarnos dentro de todo ese contexto, ¿sí? De lo que sería la ciberseguridad, debemos entender que el activo más importante es la información y que la información no solo se encuentra en una comunicación en un correo electrónico. La información puede estar gestionada de diferentes formas, ¿sí? Inclusive yo ahora le estoy hablando, estoy transmitiendo información, ¿cierto? Entonces, todo eso inclusive tiene relacionamiento con lo que sería la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciberseguridad tiene 3 frentes importantes que debe de proteger. El hardware, el software y, bueno, las comunicaciones internas, o sea, lógico, ¿sí? El concepto se aplica mucho en la protección de la seguridad de redes y la infraestructura en sí, porque es el contexto general para la utilización de lo que sería el ciberespacio, ¿sí? Entonces, pilares fundamentales que, que posee la seguridad de la información. Y justamente es el CIP, desconocido por CIP, que es la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. La disponibilidad habla de que la información debe estar disponible en el momento que se requiera y justamente por las personas autorizadas. La integridad habla de la exactitud y completitud de la información. Es decir, que si yo envío un correo, que ese correo sea transmitido de forma segura y que obviamente le llegue de forma íntegra al destino al cual yo estoy enviando, ¿cierto? Entonces, de eso trata la integridad. Y la confidencialidad, bueno, trata de que la información sea accedida únicamente por las personas autorizadas. Entonces, estos 3 pilares, estas 3 características, son las 3 características más importantes de la información. Y es lo que justamente la ciberseguridad intenta proteger y por sobre todo resguardar, ¿verdad? Más cuando hablamos de información confidencial, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos o por qué debemos de proteger estas 3 características? Entonces, tenemos en el siguiente slide, Alejo, por favor, podemos ver justamente que esto se debe de proteger en base a los riesgos que acarrea la ciberseguridad, que son los ataques cibernéticos, que es uno de los riesgos más latentes hoy día, ¿sí? Porque hay infinidades de riesgos que están relacionados a la ciberseguridad, a la seguridad de la información por sobre todo, porque como les decía, no solamente es transmitida en un correo electrónico, sino que también es transmitida o gestionada de diferentes formas. Entonces, la seguridad de la información en su contexto en sí debe de proteger todos los ámbitos. Pero yendo específicamente a los riesgos de ataques cibernéticos, podemos describir, por ejemplo, un ataque. Un ataque tiene diferentes fases, ¿sí? Donde un ciberdelincuente, a mí me gusta llamarle ciberdelincuente, ¿sí? Porque muchos lo conocen como hacker, ¿sí? Pero esta palabra realmente es mal interpretada o mal utilizada, porque un hacker es una persona que posee bastante conocimiento, un amplio conocimiento en alguna materia, ¿cierto? Pero él puede utilizarlo de una manera lícita o de una manera ilícita. Entonces,
el hacker puede ser una persona ética como puede ser una persona, un ciberdelincuente, ¿sí? Entonces, siempre aclaro esta pequeña diferencia para que se pueda comprender mejor que en realidad es un ciberatacante o un ciberdelincuente. O sea, es mejor dicho, ¿cierto? Un poco entre paréntesis también comentarles de que el hacker ético es una persona, es un profesional que utiliza su conocimiento para poder las organizaciones a justamente buscar estas vulnerabilidades, estas amenazas o estos riesgos, inclusive la posibilidad de la ejecución de un ataque. Entonces, esta persona lo que hace es solicitar en primer lugar la autorización de un director, porque obviamente si es un hacker ético, tiene que hacerlo con alguna autorización, ¿cierto? Entonces, estos tipos de trabajo se realizan primeramente con la confianza del cliente y obviamente la autorización. Entonces, el hacker ético lo que hace es ayudar a buscar estas vulnerabilidades y estas amenazas para poder, perdón, he visto algo, Alejo, no sé si alguien quiere comentar algo. Entonces voy a terminar este paréntesis comentándoles que el hacker ético lo que hace es justamente buscar estas vulnerabilidades para, obviamente, notificar al directorio de la empresa, ¿verdad? O a la empresa o a la corporación para que pueda tomar las medidas correspondientes, ¿sí? O justamente implementar los controles para poder minimizar un ataque, ¿cierto? Bueno, entonces podemos describir lo que es un ataque, las fases de un ataque. Primeramente tenemos la primera fase, que es la fase de reconocimiento, donde, ¿qué es lo que hace un atacante o un ciberdelincuente? Lo que hace es ponerse como objetivo a una organización, una empresa, ¿sí? Y, bueno, lo estudia, lo analiza, se pone como objetivo y lo analiza, ¿sí? Entonces, busca todas las brechas, todas las amenazas, todas las vulnerabilidades que pueda tener esa organización. Eso es lo que hace un ciberdelincuente en esta fase, en la fase de reconocimiento. Y en esta fase se utiliza muchísimo una técnica que se llama ingeniería social, que seguramente ya han escuchado. En el caso que no, bueno, les comento que la ingeniería social es una técnica para poder persuadir a la persona o engañar a la persona para poder obtener alguna información, algún beneficio. Y me preguntan, tal vez, ¿qué tiene que ver una persona con una organización? Mucho, porque la organización, la empresa es movida o gestionada por personas, ¿sí? En cualquier parte o área del negocio o de la corporación es gestionada por personas. Entonces, decimos que la ciberseguridad y la seguridad de la información es transversal a toda la organización. Podemos entender de que la seguridad de la información está en cada ámbito de una empresa, ¿sí? Desde lo que sería la recepción hasta el más alto nivel. Y ahí es donde muchos dicen, muchos directores o empresas que tal vez de repente no tengan conocimiento todavía sobre cómo aplicar la seguridad o la ciberseguridad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a quién le va a interesar mi información? ¿Por qué a mí me van a atacar si soy una empresa pequeña o si soy una empresa de un rubro diferente, no soy una entidad bancaria? Entonces, como que no son conscientes todavía de la implementación y la importancia de la ciberseguridad corporativa, ¿cierto? Entonces, esto está relacionado también a las personas. Y hay un dicho que dice que el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad es el usuario, las personas, justamente porque las personas en cada área manejan información de la empresa, ¿cierto? La recepción es una de las áreas que es el que filtra el ingreso y el egreso de personas, el ingreso y el egreso de información a una corporación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué descuidar esa área? Y lo mismo pasa en un nivel virtual, ¿sí? Muchos descuidan todos los tipos de accesos que tenemos a las diferentes plataformas, a la infraestructura tecnológica
muchos dicen, no, pero si yo tengo backup o realizo copias de seguridad, pero eso no hace todo a la seguridad de la información, a ciberseguridad, ¿sí? Porque debemos de tener en cuenta todos los accesos o los niveles de accesos a la seguridad a las diferentes plataformas. ¿Y por qué este punto? Porque es importante de cuidar también, por ejemplo, el usuario y contraseña de una recepcionista. Muchos dicen que no tienen relación, pero sí, un ciberatacante con conseguir un usuario y una contraseña de un operario o un auxiliar o tal vez una recepcionista, que no por desmeritar el lugar de trabajo, sino con más razón, es el que filtra la información, ¿cierto? ¿Y qué hace un ciberatacante? Obtiene el usuario y contraseña de esta persona y hace una escalabilidad de privilegios, ¿cierto? Hasta llegar a un nivel mucho más alto donde pueda tener el control total de la infraestructura tecnológica de una organización. Entonces, es importante poder conocer este tipo de técnicas de ingeniería social y cuidar por sobre todo a la persona, no porque la persona lo pueda gestionar esto de una manera inadecuada, no por ser de forma, ¿cómo decirlo?, a propósito, ¿verdad?, sino que tal vez pueda ser por desconocimiento o porque de repente no sabía o no conocía los conceptos de la seguridad y que debería de tener en cuenta eso para poder proteger adecuadamente esa información confidencial como un usuario y contraseña, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta este punto en la fase de reconocimiento. Y bueno, entonces en donde esta fase es donde el atacante se pone como objetivo a una empresa y por ende también a las personas que trabajan dentro de esta organización. Posterior a eso tenemos lo que sería la fase de escaneo, ¿sí?, donde un ciberdelincuente ya procede a ejecutar un escaneo directo a la infraestructura de la red de una organización, ¿sí? Y la tercera fase es la fase de ganar acceso, donde ya obtiene un acceso, ya tiene acceso a su objetivo, a la infraestructura de esa empresa, ¿sí? Ya puede ejecutar o gestionar cualquier tipo de ataque o puede descargar un archivo, un malware, puede ingresar a través de una puerta trasera, ¿cierto? Entonces, el ciberatacante tiene acceso a toda nuestra infraestructura. Con conseguir ese usuario y esa contraseña del operador, del auxiliar, él ya está dentro de nuestra organización. Sí, inclusive estos actos, estas acciones pasan desapercibidos para un administrador local de una red, ¿sí? Y es justamente la siguiente fase, ¿verdad?, donde el atacante lo que hace es mantener el acceso. Mantiene el acceso a través de una puerta trasera, por ejemplo, donde el ciberatacante mantiene eso si de repente ya ejecutó el objetivo que él tenía para esa organización o si de repente tiene planeado volver a ejecutarlo de aquí a un tiempo, ¿sí? Entonces, él mantiene ese acceso y más aún cuando es vulnerable la infraestructura o el control por sobre todo, y es justamente en este punto donde hablaba Alejo sobre el monitoreo de la red, el control de los logs de acceso a una red o a la infraestructura, ¿sí? Es importante poder controlar, poder monitorear la red para poder justamente ver qué estamos teniendo dentro de nuestra red, si esto está bien o no, si hace tiempo que esto está, digamos, ejecutando algún tipo de acciones dentro de nuestra red. Entonces, eliminemos esta fase o minimicemos esta fase para un atacante, que sería la fase de mantener acceso. Y posterior a eso tenemos la fase de borrar las huellas, que sería donde los ciberatacantes ya
borran, por ejemplo, tienen acceso al lock de acceso a la infraestructura y borran todos los rastros que puedan haber hecho o dejado para poder gestionar ese ataque. Entonces, esas son las fases de un ataque que gestiona un ciberatacante, ¿sí? Y bueno, ¿qué información puede buscar un ciberdelincuente? Puede buscar diferentes tipos de información como datos personales, planes de vacaciones, datos particulares, información sencilla, información corporativa inclusive, ¿sí? Muchos dicen que ¿para qué le va a interesar esta información? ¿Para qué le va a importar mis datos personales o mi ubicación? ¿Sí? Pero debemos de tener en cuenta que los ciberatacantes utilizan todo este tipo de información para justamente relacionar a su objetivo, ¿sí? Para buscar de alguna manera poder llegar a ese objetivo. Ellos relacionan todo este tipo de informaciones para cumplir con el objetivo que tienen trazado. Y es aquí donde es importante poder tener en cuenta no solamente la información corporativa, sino que también la información personal relacionada a la información corporativa, ¿sí? Entonces, inclusive los ciberatacantes, cuando consiguen este tipo de información, tal vez no les interese para su objetivo, pero ellos consiguieron la información del empleado. Entonces, ¿qué hacen? Lo venden, lo vuelven a revender en Internet. ¿Y para qué? Tal vez a la otra persona le interesa la industria en la que está mi empresa, ¿sí? Entonces compran o revenden esa información. Entonces, tener mucho cuidado con el tipo de información, ¿sí? Entonces, Alex, si podemos pasar a el siguiente slide. Bueno, y acá lo que le mencionaba anteriormente, que justamente que ya estamos en la era digital, que las organizaciones, las corporaciones hoy por hoy están apostando a la simulación de lo que sería la tecnología, los sistemas integrados, a los procesos automatizados, al Internet de las cosas, ¿sí? Y por sobre todo teniendo en cuenta lo que es la ciberseguridad, el cloud computing, que es muy utilizado y muy aceptado, sobre todo en el mercado laboral hoy por las facilidades que nos brindan, ¿cierto? Bueno, lo que sería el data warehousing también, ¿verdad? Para el análisis de los datos, el Power BI también, que hoy por hoy está muy, digamos, aceptado y sobre todo que agiliza muchísimo los procesos internos, la realidad aumentada, el Big Data y bueno, también un poco de la automatización robótica para los procesos internos de los negocios. Entonces, los negocios están apostando a la era digital, más por sobre todo tras el paso de la pandemia, que prácticamente obligó a las organizaciones a implementar tecnología para, digamos, por ejemplo, el comercio electrónico, que explotó este año lo que sería el comercio electrónico. Pero bueno, no tienen en cuenta lo que sería la ciberseguridad y es importante que con todas estas tecnologías que estamos mencionando, que puedan conocer justamente todos los riesgos. Y es a lo que vamos a explicar un poco en el siguiente slide, Alejo, todos los tipos de riesgos y amenazas que justamente tienen relación con la utilización de este tipo de tecnologías y que se irá utilizando por la practicidad y por la innovación tecnológica y de los negocios. Entonces, el contexto de la ciberseguridad en América Latina, tenemos que 894 ataques de malware son gestionados por segundos en América Latina. Imagínense, o sea, es impresionante la cantidad de ataques que tenemos hoy por hoy. E inclusive podemos decir que estos son ataques reportados y podemos sumarle a esto mucho más aquellos ataques que no son reportados a las entidades o a las organizaciones que tal vez brindan este tipo de servicios para poder apoyar y minimizar este tipo de riesgos, ¿cierto? Entonces tenemos que
90.000, imagínense, 90.000 millones de dólares de costos anuales en ciberdelincuencia, en cibercrimen. Es una cantidad abismal, una cantidad que estamos hablando. Después tenemos el 40% de las empresas víctimas son víctimas de un ciberdelito, ¿sí? Entonces, entienden el contexto de lo que estamos hablando. Muchas empresas inclusive reciben ataques que de repente ni siquiera están enterados que están recibiendo o están siendo atacados. Ni siquiera están enterados porque no saben cómo gestionar toda la tecnología, no saben cómo poder justamente prever este tipo de ataques. Entonces, estamos hablando de que hoy por hoy los ciberdelincuentes no descansan, están día y noche buscando, vulnerando sistemas, buscando romper la seguridad de las tecnologías y más por sobre todo de las tecnologías nuevas, ¿sí? Tenemos infinidades de ataques, como les decía, que no son reportados y que no son conocidos tampoco. Inclusive los ciberdelincuentes son los que conocen primeramente nuestras vulnerabilidades y después nosotros. O sea, con esto podemos decir que esto siempre va a estar latente. Al paso o al correr de la tecnología, la innovación de la tecnología, consigo va a ir creciendo también lo que sería la ciberdelincuencia, las amenazas y los riesgos que acarrean. Entonces, esto no va a parar, ¿sí? Así como siempre hubo, por ejemplo, el narcotráfico nunca pudo ser, digamos, desmantelado totalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, cada día van buscando nuevas maneras de poder justamente burlar la seguridad. Y con esto podemos decir que no hay un 100% de seguridad. Nadie nunca va a poder decir que tiene un 100% de seguridad en su organización. No. Siempre va a ser vulnerable. Me tocó un caso en una organización donde justamente se hacían este tipo de pruebas de ingeniería social y de ataques, ¿sí? Obviamente con la autorización del directorio. Pero bueno, los empleados y los funcionarios no sabían. Y bueno, se llegó al gerente general, al gerente de tecnología. Y el gerente de tecnología decía, yo ya conozco todo esto, a mí no me va a pasar porque yo conozco los conceptos, sé de qué estamos hablando y yo no voy a caer en las pruebas que ustedes están realizando, le decía al hacker ético. Y bueno, entonces el hacker ético se quedó mirando. Y bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el hacker ético? Utilizó la técnica de ingeniería social y empezó a investigar al gerente de tecnología. ¿Y qué pasó? Obviamente, el gerente de tecnología tenía redes sociales, publicaba cosas que tal vez de repente encontraron su vulnerabilidad, ¿sí? Y bueno, se entendieron ellos que él estaba interesado en las fundaciones del cáncer. Y bueno, vieron que constantemente estaba publicando fundaciones, ayudas, que inclusive se percataron que hacía aportes a este tipo de fundaciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Él decía, yo no voy a caer, pero ellos le enviaron un correo haciéndose pasar por una fundación del cáncer y donde le enviaron obviamente un archivo PDF infectado para poder establecer lo que sería su prueba de hackeo o de ataque. Entonces, ¿qué hizo el gerente? Como él estaba muy relacionado o le tocaba mucho, era muy personal para él todo eso, entonces obviamente descargó el archivo sin evaluar de dónde venía el correo, de dónde él descargó el archivo. Y bueno, fue ahí donde ellos tuvieron el resultado, fueron al directorio de la empresa y bueno, el gerente
de tecnología decía, ¿por qué me hicieron esto? Sí, eso es un punto tan importante, tan personal mío, que ¿por qué jugaron con eso hasta ese nivel? ¿Verdad? Les reclamaba a los hackers éticos. Y el hacker ético les explicó, ¿verdad?, que a los ciberdelincuentes no le importa lo que pase con la persona, no le importa los sentimientos de nadie con tal de que ellos puedan cumplir con su objetivo. A ellos no les interesa, no les interesa si inclusive qué le pasa a la otra persona, ¿sí? Es eso lo que ellos le explicaron. Y él era tan sensible a este tipo de fundaciones, comentó, ¿verdad? Porque tenía un familiar que había fallecido de cáncer. Entonces él había aportado a este tipo de fundaciones. Y bueno, lastimosamente él dijo que no iba a caer, y es así como realmente tuvieron el resultado de esa prueba, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de riesgos, y que por más de que la empresa tenga, digamos, implementado los mejores mecanismos de seguridad, un IDS, IPS, firewall, antivirus, todos los mecanismos que quieran, pero si la empresa no tiene una cultura, una sensibilización, perdón, una capacitación de los funcionarios, de que los funcionarios tengan realmente en cuenta la importancia de la seguridad, de la ciberseguridad, de cómo gestionar adecuadamente todo esto, y que por lo menos tengan el conocimiento de los riesgos que acarrea la utilización de la tecnología, es un poco difícil, ¿sí? O sea, todos estos mecanismos, estos controles, los procedimientos de implementación de políticas, de herramientas, es justamente para ayudar a gestionar la seguridad interna, la ciberseguridad, y a minimizar los riesgos, ¿cierto? A poder minimizar que estos tipos de ataques o estos tipos de amenazas de los cuales estamos hablando no lleguen a materializarse dentro de nuestra organización. Entonces, es muy importante poder conocer estas estadísticas que estábamos mencionando. 894 ataques de malware por segundo, 90.000 millones de dólares de coste anual en cibercrimen, y 40% de las organizaciones. Si estos tipos de ataques si tenemos, por ejemplo, una pyme que es atacada, no sé si podría recuperarse una pyme de un ataque. Bueno, aquí tenemos el 70%, perdón, aquí tenemos otra estadística, 130% del crecimiento de los ciberataques en el 2021, un 93% de las organizaciones preocupadas por la seguridad en la nube, ¿sí? Porque, como les decía, la tendencia a la utilización del cloud computing, ¿sí? Y un 4%, se multiplicaron por 4 los ataques a los smartphones. Hoy por hoy tampoco las organizaciones están teniendo en cuenta lo que sería la utilización de los smartphones y de los medios removibles, de las tablets, de las notebooks propiamente dicho, ¿sí? ¿Cómo controlan o cómo gestionan toda la seguridad de las ¿sí? de estos medios móviles? ¿Cómo pueden gestionarlo adecuadamente, ¿sí? Para poder prevenir este tipo de ataques? Hoy por hoy las organizaciones utilizan muchísimo lo que sería el WhatsApp corporativo, utilizan muchísimo lo que sería el correo corporativo en el smartphone. Entonces es muy importante que se pueda poder gestionar también. No se olviden de poder gestionar los smartphones y los medios móviles, porque también son atacados, ¿sí? Inclusive son un vector de ataque latente hoy por hoy, ¿sí? Entonces pasamos, Alejo, al siguiente slide, por favor. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto dentro de una organización, ¿sí? No solamente lo que serían los servidores, toda la infraestructura, sino que todo el ecosistema de tecnología de una organización. El siguiente, Alejo, por favor. Aquí vamos a ver un poco lo que sería el grado de madurez en las organizaciones, de cómo las organizaciones están
teniendo en cuenta lo que sería la ciberseguridad, ¿sí? Los ataques siguen incrementando día a día, por lo que las compañías deben enfrentarse a retos cada vez más difíciles, ¿cierto? Las empresas están teniendo amenazas a marchas forzadas en temas de ciberseguridad. Eh, como les decía, las organizaciones, muchas tal vez no estén preparadas para poder solventar o poder contrarrestar este tipo de ataques. ¿Sí? El siguiente slide, por favor, Alejo. Aquí podemos hablar de cómo está conformada la organización en cuanto a inversión, infraestructura de seguridad, de nuevos y nuevos ataques, ¿sí? Necesito saber lo que ocurre en mi organización, tener el conocimiento de cuáles son primeramente los procesos críticos que estoy teniendo en mi organización, los activos, los recursos críticos de información y los riesgos que acechan a estos activos, ¿sí? Necesito poder gestionarlo adecuadamente y lo primero es conocer, saber cuáles son los activos más importantes, los procesos críticos que tengo en mi organización. Y por sobre todo, las amenazas, ¿sí? Es necesario focalizar en las nuevas amenazas y ataques, los costos de la materialización o el impacto que pueda tener en mi organización. ¿Está claro qué es lo que necesita la organización? ¿Sí? Si es que llega, o sea, se debe de hacer un estudio, un análisis de qué va a pasar si es que se materializa este riesgo, este ataque, ¿sí? ¿Qué va a pasar si estos ataques son materializados por mi proceso crítico o mi activo crítico que tengo dentro de mi organización? Voy a tener la capacidad, la solvencia, los recursos, las personas capacitadas para poder gestionar esto adecuadamente. Entonces, ¿qué grado de madurez o qué nivel de seguridad tengo o gestiono dentro de mi organización? ¿Existe una preocupación por las amenazas que provienen del ciberespacio? Le damos a conocer a nuestros usuarios, a, a nuestros funcionarios, y no solamente internos, sino que todas aquellas personas que interrelacionan con la empresa, un consultor externo, un consultor tercerizado, un proveedor, un cliente. Tal vez tengo un CRM en el cual estoy gestionando información o transmitiendo información con mi cliente, donde estoy interactuando con mi cliente. Y también ellos están teniendo en cuenta lo que es la seguridad. Tengo implementado mecanismos para que mi empresa tenga la solvencia y la capacidad de poder establecer esto para con mis pares, con mis proveedores. En el caso de que mi proveedor haya tenido un ataque, mi proveedor de tecnología tenga un ataque cibernético y a través de ello me afecte a mi empresa, yo tengo previsto eso, tengo controlado ese nivel de madurez, de seguridad dentro de mi organización. O sea, cuando hablamos de seguridad podemos hablar de infinidades de cosas que hacen y que tienen relación a la seguridad de la información, o a la ciberseguridad corporativa. Como les decía, todo es transversal, todo es importante para la seguridad y para proteger, por sobre todo, la información, ¿cierto? Sí, entonces, si podemos pasar, Alejo, a la siguiente presentación. Entonces, tenemos aquí los principales tipos de fraude, que son justamente el robo o fraude de información, que es lo más importante, y, bueno, la infección por virus y troyanos. Entonces, ingeniero Marcos, no sé si querés ahondar un poco más en los tipos de ataques. Si tenés algo para mencionar, entonces te cedo la palabra. Bueno, entonces... Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, evidentemente todo lo que ya ha mencionado la licenciada Sara
esto se ve evidenciado en lo que es las empresas que se encuentran en nuestro país. Como le había mencionado, hay una gran cantidad de empresas que han caído en este tipo de incidentes, vamos a llamarle incidentes. Tuvimos un caso en el Ministerio de Tecnologías, cuando estábamos trabajando en el Centro de Respuesta a Incidentes, con casi 400 empresas que fueron víctimas de un botnet que recuperaba y buscaba los correos electrónicos y pudieron conseguir muchísimos accesos a servidores de correo. Muchísimas empresas se vieron comprometidas en este incidente, perdón. Y se pudo evidenciar que casi el 90% de esas empresas no tenían un, Un una mecanismo. defensa, un mecanismo de defensa perfecto. Y con ese tipo de acciones se podría evitar muchísimas cosas, ¿verdad? No estoy viendo muy bien el ¿Por qué esperar que esto le pase a mi organización, cierto? O sea, uno toma conciencia cuando le toca, cuando realmente sucede algo en la organización y no tienen, digamos, la manera de poder esto prevenirlo de antemano. Yo creo que es mejor prevenirlo que lamentarlo, ¿cierto? Entonces, es importante poder tener en cuenta la prevención por sobre todo. Y justamente ahí también hago de vuelta hincapié en lo que mencionaba Alejo, que sería el monitoreo constante, ¿sí? Que es uno de los mecanismos que se pueden utilizar para poder prevenir por sobre todo, ¿sí? Entonces, Alejo, si podemos pasar al siguiente slide. Bueno, aquí tenemos un poco lo que sería justamente todo ese, digamos, ese contexto de amenaza y de riesgos, que sería todo lo que se maneja a través del ciberespacio o de Internet, que es un entorno virtual. Para los que no conocen, me imagino que la mayoría conoce, pero para los que no, tenemos justamente esta imagen que describe claramente lo que sería el ciberespacio y el Internet. Tenemos primeramente lo que sería el surface web, que sería todo lo que está público en Internet, todas las páginas donde ingresamos, como YouTube, Facebook, Instagram, todo lo que está, digamos, publicado, o sea, Google, Wikipedia, por ejemplo, todo eso hace a la Surface Web. Y después tenemos lo que sería la Deep Web. La Deep Web es todo lo que no está público, como por ejemplo la gestión del Dropbox, las cuentas bancarias, correos electrónicos, todo lo que no está público, que no tiene nada que ver con algo ilícito, ¿sí? Es totalmente lícito todo lo que podamos tener en la Deep Web. Y después tenemos lo que sería la Dark Web. La Dark Web es una red implementada en principio por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. ¿Sí? Ellos idearon esta red a través de un navegador que se llama Tor, el navegador que lo que hace es anonimar mi identidad. Primeramente, o sea, tiene esta característica de poder anonimar. Y una segunda particularidad que tiene esta red es que hace diferentes tipos de saltos. O sea que es un poco difícil poder hacer una trazabilidad de, por ejemplo, el envío de un correo desde el origen hasta el destino. ¿Por qué? Porque hace infinidades de saltos en diferentes servidores, en diferentes puntos de conexión de la red. Entonces, esto lo que hace, justamente como el Ministerio de Defensa de Estados Unidos utilizaba para poder proteger documentos de altos secretos y poder justamente hacer la transferencia de estos documentos entre ellos de forma secreta, ellos utilizaban esto para poder hacer eso. Pero ¿qué dijeron? Ellos dijeron, esto vamos a hacerlo público porque tal vez con el ruido que puedan generar los otros usuarios, vamos a mantener
mucho más secreto todas estas transacciones que podamos realizar nosotros y por sobre todo mucho más secreto los documentos que podamos compartir entre nosotros. Entonces, ellos lanzaron esto al público y es ahí donde se empezó a utilizar o a conocer por los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes utilizan muchísimo lo que sería la dark web para justamente gestionar todo este tipo de ataques, para gestionar transacciones ilícitas, como serían justamente el tráfico de armas, tráfico de drogas, las tarjetas de crédito, ¿sí? El robo de cuentas, sistemas de malware, virus, el ciberterrorismo, por sobre todo, el sicariato. Hoy por hoy tenemos también, por ejemplo, las elecciones ciberatacadas, ¿sí? Que utilizan muchísimo también este tipo de esta red para poder gestionarlo esto. Entonces, podemos decir que la dark web es un 0,1% del todo ciberespacio. Imagínense, es solamente un 0,1, bueno, está creciendo un poco más, ¿verdad? Pero ya es un poco más conocido. Inclusive hay tendencia en las redes sociales para su utilización y gestión, ¿cierto? Pero bueno, esto hace un 0,1% y es un poco, o sea, es más lento, digamos, hay menos latencia en vista a justamente la cantidad de saltos que se realizan dentro de esta red. Entonces, tiene todas estas particularidades que ayudan justamente a un ciberdelincuente a poder ejecutar este tipo de ataques. Y es el mundo ideal para poder gestionar esto, ¿cierto? Entonces, es un poco lo que quería explicar con esta imagen y darles a entender que así como se utiliza para cosas lícitas, también se utiliza en la gran mayoría para cosas ilícitas. Así que si no conocen, si quieren indagar un poco, por favor tengan mucho cuidado, ¿sí? Bueno, entonces vamos al siguiente slide, Alejo, por favor. Bueno, los principales tipos de fraudes y por sobre todo ataques que tenemos son a consecuencia del malware, ¿sí? Que es el ransomware, es el más conocido hoy por hoy, que atacó a infinidades de empresas y no solamente empresas o entidades bancarias, sino que diferentes tipos de entidades, de diferentes industrias. O sea que la implementación de la ciberseguridad corporativa debe de implementarse independientemente en la industria, a la naturaleza o a la gestión, a la operativa que tenga un negocio, ¿sí? Se puede implementar en cualquier organización. Entonces, este es uno de los principales, de las principales amenazas que tiene una organización. Después tenemos las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes. Las técnicas más utilizadas son el phishing, que es justamente el envío de correos para poder engañar a la víctima y obtener la información para poder acceder a la infraestructura tecnológica. Y después tenemos lo que sería el spoofing, que es justamente también, hay un ataque que se llama Man in the Middle, que sería hombre en el medio, que lo que hace es justamente interceptar una comunicación y, bueno, hacen la modificación de la información. En este caso, hacen la modificación del contexto técnico de la comunicación, como una dirección IP. Entonces, el spoofing es muy utilizado también como técnica para poder gestionar este tipo de ataques. Entonces, Alejo, si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Entonces, acá tenemos un ejemplo, una pantalla de cómo el malware ransomware, que es el más conocido hoy por hoy, puede encriptar todos los datos, las pantallas. Y esto es un ejemplo de cómo queda nuestra información. Lo que hace el ransomware es justamente encriptar toda la información de la computadora en el cual es descargada este malware. Y si esta computadora está conectada en una red,
obviamente si es que pasa a la red, va a encriptar todo lo que encuentra dentro de la red, hasta llegar inclusive a lo más crítico, tal vez al router principal, a los servidores principales, y va encriptando todo lo que va a su paso. Entonces, es uno de los malware más conocidos y más utilizados por los ciberdelincuentes. Podemos decir que un 752% se incrementó en el 2021. Y estas son estadísticas que no lo mencionamos nosotros. Están las biografías de las páginas de donde estamos extrayendo esta información, que son justamente entidades que se dedican a combatir este tipo de amenazas, como justamente mencionado Marcos, el CERPI y los diferentes CER que están, digamos, para poder también dar apoyo, amenizar esto, que hoy por hoy todas las entidades de seguridad debemos unirnos para poder gestionar y combatir esto, porque los ciberdelincuentes, como les mencionaba anteriormente, no descansan, inclusive hoy por hoy están armando grupos de ciberdelincuentes para poder gestionar este tipo de ataques. Entonces, Alejo, si podemos pasar a la siguiente slide. Aquí podemos mencionar de que, como les decía, el ransomware se estabilizó en el 2020, ¿sí? Y en el 2021 llegó el ransomware de las cosas. Imagínense, tenemos inclusive hasta ataques dentro de nuestro propio hogar podemos tener, y a través de nuestro hogar, que justamente con el paso de la pandemia, las organizaciones migraron prácticamente a los hogares de los funcionarios para poder trabajar y gestionar el trabajo desde la casa, utilizando lo que sería el home office. Y es ahí donde llegó el ransomware de las cosas, para a través del Internet de las cosas poder infectar todo nuestro ecosistema y a través de nosotros a nuestra entidad, ¿sí? Entonces debemos de tener en conocimiento todo esto, o sea, que no solamente hace a una corporación, a una entidad, sino que nosotros mismos y dentro de nuestros hogares. Tenemos que cada 40 segundos el ransomware ataca a una empresa. Imagínense la cantidad de ataques que tenemos diariamente. O sea, cada 10 segundos un usuario es atacado en su smartphone. Y, estábamos mencionando que hoy por hoy, como personas que gestionamos la información día a día, no podemos estar desconectados. Necesariamente tenemos que estar conectados en nuestro smartphone, ¿sí? Tenemos que conectarnos a internet, a nuestros correos, enviar correos corporativos, tener comunicaciones a través del WhatsApp o otro tipo de herramientas. Entonces, utilizamos la tecnología, todos los días estamos utilizando tecnología. Y pregunto yo, ¿alguien tiene instalado en su celular o en su smartphone un antivirus? Una herramienta que pueda minimizar este tipo de ataques, el ransomware de las cosas. Es impresionante. Casi nadie, Entonces, casi nadie tenemos en los celulares. Creería yo, ¿verdad? Que estamos, a ver, podemos decir que el 100% de las personas hoy por hoy utilizamos smartphone, y la mayoría, en todos los casos que me ha tocado consultar o hacer esta pregunta, no tienen instalado, no tienen en cuenta. Sí, Alejo, te escucho. Ya, ok. Bueno, entonces es importante poder tenerlo en cuenta, no solamente en el ámbito corporativo, sino que también a nivel personal. Alejo, si podemos pasar, por favor, al siguiente slide. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el phishing, que es justamente el envío de un correo engañoso, de un correo falso, para poder engañar a la víctima y obtener información. Este tipo de correos también es muy utilizado, donde justamente el caso que le comentaba del gerente de tecnología, le envían una información
que tal vez la persona esté interesada, esté en conocimiento, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que hace? Por la vulnerabilidad, por las personas, por lo que somos nosotros mismos como persona, tendemos a caer en este tipo de engaños, en lo que sería un correo de phishing. El ciberatacante, cuando envía un correo de phishing, generalmente se hace pasar por alguna entidad o alguna organización que es una organización original o auténtica. Entonces se hace pasar por esa entidad. Tengamos mucho cuidado con todo esto. Entonces, por favor, si podemos pasar al siguiente slide. Este tipo de amenazas está en auge, se utiliza muchísimo y se va a seguir utilizando porque es un mecanismo bastante, le da salida a los ciberdelincuentes. O sea, tienen resultados con todo esto. Por eso es que es muy utilizado. Entonces, los principales tipos de fraude se realizan a través del phishing, donde solo el 13% de los usuarios, imagínense, el 13% de los usuarios sabe distinguir un correo auténtico de un correo falso. Solamente el 13%, o sea, es bajísimo. En social media el phishing se incrementó un 500% desde el 2016. Imagínense, es muy utilizado todo lo que serían las redes sociales. Hoy día una entidad hace marketing a través de las redes sociales, ¿cierto? Y es muy utilizado. Después tenemos, se lanza un ataque cada 30 segundos, que ya mencionábamos, y las víctimas generalmente de las organizaciones son un 85% los que caen con este tipo de ataques, es el phishing. Después tenemos lo que sería el spoofing. Entonces, Marcos, no sé si querés comentarme un poco sobre específicamente a nivel de este tipo de ataques. Lo que sería, por ejemplo, el IP spoofing. Sí, no sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Sí, este tipo de ataque es abundante prácticamente y, como se suele decir vulgarmente, es amargante. Porque va de la mano con los tipos de spam, ¿verdad? Estos normalmente se hacen pasar, es una técnica, vamos a decirlo, un poco más avanzada que el spam, donde comprometen a servidores, vamos a decirle de empresa X. Nosotros tuvimos un caso también donde nuestros servidores se vieron comprometidos por spammers y reenviaban spam desde nuestros servidores de correo. Prácticamente lo que el spoofing hace es comprometer a los servidores de correo y utilizarlo para enviar los correos de spam. Y además de eso, también genera otro tipo de molestias muy, digamos, por decirlo, dañinos para las empresas que sufren y este tipo de ataques puede revelar miles de cosas de una empresa, desde comprometer todo lo que es la infraestructura de los servidores, eh, inclusive revelar información que son muy críticas, propias de lo que es la administración. Así que con este tipo de ataques, el atacante, o sea, se suele decir, puede beneficiarse bastante. Así mismo, gracias Marcos. Entonces, Alejo, si podemos ir saltando, creo que ya nos estamos yendo de hora, no sé si tenemos tiempo aún. Ok. Bueno, entonces podemos ir saltando esta diapositiva. Bueno, vemos un poco lo que sería la tendencia, que ya estaba mencionando también, ¿verdad? Que sería justamente el poder innovar en tecnología y también con ello innovar en la ciberseguridad, ¿sí? Que podamos tener en cuenta la tendencia en cuanto a la ciberseguridad es que vamos a tener mucho aumento de lo que serían los riesgos y las amenazas y una deficiencia total, diría yo,
¿verdad? En cuanto a conocimiento y a profesional en el área de ciberseguridad y seguridad de la información. Así es que es importante poder compartir este tipo de información y seguir dando hincapié a poder ayudar a las personas y a las organizaciones a que puedan implementar mecanismos de seguridad. Bueno, las predicciones que podemos dar, justamente lo que ya hablamos, el cloud computing, la gestión de la seguridad, anticiparse a la detección, lo que les decía, mejor prevenir que lamentar, bueno, un poco de robustecer la autenticación de controles de acceso, ¿sí? La inteligencia impulsa la postura de la ciberseguridad predictiva, lo que ya les mencionaba, poder ir implementando en estos tipos de mecanismos para poder prevenir, por sobre todo los ataques, y bueno, si es que nos sucede, si es que tenemos un ataque, poder aprender de ello y bueno, poder compartir también con otras personas para que puedan tener conocimiento de que a nosotros nos pasó, tenemos un ataque y bueno, queremos prevenir, ¿verdad? Entonces, para que las otras entidades también, en el caso de que le pase o de que tengan algún tipo de ataque, también puedan ellos proyectarse. Si podemos ir pasando, entonces Alejo, vamos a ir explicando un poco más. Las predicciones del alcance de la ciberseguridad se va a extender en todo el ámbito de las innovaciones tecnológicas, de la seguridad de la información, de la seguridad de las cosas, de la seguridad de la seguridad física también. O sea, como les decía, no solamente debemos velar por la seguridad del ciberespacio o de lo que haya en el ciberespacio, sino que también por todo el ecosistema y el contexto de la seguridad de la información, tanto de la seguridad física, la seguridad lógica, ¿cierto? Y no conformarme con una copia de seguridad, no conformarme con un backup de mi sistema, ¿sí? Sino que implementar por sobre todo la capacitación, el cambio de chip, la culturización interna por sobre todo, y no dejar de lado también lo externo, ¿cierto? Que también tiene relación con nuestras entidades. Bueno, después tenemos lo que serían las estrategias y los mecanismos que podemos implementar para poder ir minimizando este tipo de ataques. En el 2019, el 40% de los fabricantes de firewall incorporaron detección preventiva de amenazas, ¿sí? Que muchos ya se implementan a través del firewall y muchas entidades se quedan con eso, pero bueno, yo diría que un firewall hoy por hoy tal vez no es mucha protección. Bueno, después tenemos el 90% de las organizaciones implementaron un sistema de DLL, o sea que sería de prevención, de detección, perdón, de ataques. Y en el 2022 el 30% de los proveedores de servicios se focalizan sobre las nubes públicas, justamente para poder implementar seguridad. El equilibrio entre el riesgo, la resiliencia, la usabilidad y el precio. O sea, tampoco es implementar seguridad en todas las esquinas, sino que se haga un estudio, una gestión adecuada de los riesgos, como le mencionaba, que se vean primeramente los procesos críticos y si estos procesos críticos ya están protegidos o ya están gestionados adecuadamente en cuanto a la seguridad, entonces ir un poco más allá. Pero la idea de la ciberseguridad es poder aplicar los controles de forma adecuada, cuidando justamente la rentabilidad de la empresa y los costos que tal vez, o sea, no aplicar un control más extremo a un activo que tal vez no sea crítico. O sea, no sé si me doy a entender, de poder darle la valoración adecuada a los activos de información. Y todo eso se consigue a través de la gestión de la ciberseguridad, del análisis, del diagnóstico y por sobre todo del contexto de la empresa. El siguiente slide, por favor, Alejo. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual de qué podemos aplicar para poder gestionar todo esto, que serían los frameworks o los marcos de trabajo que se implementan para poder minimizar cada uno de los aspectos o los puntos que se debe tener en cuenta en cuanto a la seguridad. Tenemos los frameworks,
trabajos como el COVID, que son estándares internacionales, que son ya, digamos, normativas que son estudiadas por técnicos y por especialistas de todo el mundo, que son, digamos, lanzados en base a una guía estable, probada por escenarios reales. O sea, estos estándares no son estándares que solamente hizo un profesional y lo lanzó porque sí, son estándares que están realmente comprobados, que si los gestionamos adecuadamente en nuestras instituciones, en nuestras empresas, funciona. Y por lo menos podemos minimizar los impactos que puedan tener este tipo de ataques, como lo que sería el estándar, el COVID. Tenemos también las familias ISO, como la ISO 27000, que habla sobre, que implementa los requerimientos de seguridad, ¿sí? El ITIL y el MGCTI, que sería el Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de Información, lanzado por el Banco Central. Creo que también el MITIC, el MITIC hace mención justamente al framework más técnico, que es el SysControl, que es en el cual implementan los controles para poder minimizar los diferentes ámbitos. Y bueno, podemos ver en el siguiente slide, creo que habla un poco más sobre el SysControl. Bueno, esto es en líneas generales lo que habla el contexto de cada una de estas normativas. Habla sobre la evaluación de gestión del riesgo, la definición de la estructura organizativa, que también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la segregación de funciones, ¿cierto? Que no es lo mismo los permisos que pueda tener un auxiliar con tal vez un gerente. Entonces, esa definición es importante que se pueda realizar y tener en cuenta también para la seguridad de la información o lo que puedan gestionar internamente. Establecer los roles, las responsabilidades de las funciones y mantener las políticas, por sobre todo. Cuando hablamos en el contexto de políticas, pueden ser, le doy un ejemplo para que puedan entenderlo, la utilización del correo electrónico, la utilización de internet, la gestión adecuada de los smartphones, la gestión adecuada de las notebooks, tener un inventario de todos los equipos internos y externos que tienen relación con la empresa, o sea, ese tipo de políticas, poder ir implementando para poder minimizar. Y hay muchísimas políticas que se pueden implementar. Después tenemos la identificación de los servicios, la gestión de los cambios en cuanto a desarrollo de software, identificar y registrar los activos, por sobre todo tener un inventario de activos considerado, gestionar la seguridad de la red y conexiones, por sobre todo, los problemas y gestionar el respaldo y la restauración de datos. Muchas entidades me habían mencionado que tienen, por ejemplo, copias de seguridad, pero no realizan las pruebas de restauración. Entonces es importante también tener este equilibrio entre estas ambas cosas. Bueno, aquí tenemos un poco lo que sería la matriz RACI, que justamente habla dentro del contexto del estándar COVID, donde identifica las responsabilidades y quién es lo que debe de gestionar. Porque muchos dicen, esto se debe de hacer, pero ¿quién es el responsable de hacer? Entonces, esto es como una guía que tiene el COVID y también el MGCTI, el Banco Central, donde nos muestra un mapa. En el siguiente vamos a poder ver la identificación. Por ejemplo, tenemos la implementación de establecer las normas de un sistema de gestión de seguridad de la información y quién es el responsable de hacer. La R es el responsable de hacer, en este caso sería el gerente de seguridad, el responsable que debe de gestionar todo ese sistema de gestión de seguridad de la información interna dentro de una corporación, ¿sí? Y nos muestra, o nos dice quiénes son los que están relacionados, quién es el que debe de aprobar. La A es el de aprobación, la I de información, y la C es a quien se le puede consultar dentro de un proceso. O sea, tomamos un proceso crítico, un proceso operativo, realizamos y en base a eso asignamos la matriz de RACI, o quién sería el responsable de hacer, el de aprobar, el de a quién se le va a consultar y a quién se le va a informar, ¿sí? Porque muchos implementan tal vez un manual, una política, pero nadie es informado, nadie es comunicado.
y esto queda ahí, ¿verdad? Entonces, para que sea realmente algo vivo y para que esto sirva, debe de ser gestionado adecuadamente y capacitado y informado a todas las personas involucradas. Entonces, en el siguiente slide, Alejo, si podemos ir pasando, saltando. Bueno, esto habla un poco sobre la gestión del SysControl. El SysControl, si puedes ir pasando porque habla muchísimo sobre lo que sería el SysControl. Es un framework de trabajo, un margen de trabajo donde se implementa controles críticos sobre la ciberseguridad. Y como les decía, es realizado, gestionado en base a expertos o a escenarios ya probados por expertos internacionales. Entonces podemos ir pasando. Acá habla un poco sobre el origen, que podemos observar que tiene varias versiones, que es estudiado ya desde inclusive el 2005, y esto se va actualizando, o sea, cada año van sacando nuevos estándares, o sea, nueva versión de estos tipos de estándares, no solamente del SysControl, sino que también de las otras normativas, como por ejemplo la ISO 27000 y el COVID también. O sea, cada año es renovado, ¿sí? Entonces, tenemos en el siguiente slide una trayectoria. En este caso, el SysControl creo que ya es la versión 8, la que tenemos la última versión. Entonces, cada año se va estudiando, se va analizando en base a las tendencias, a las nuevas tecnologías, a la innovación de los negocios, y esto se ha estudiado en todas las industrias, en todas, a implementar. Si podemos ir pasando. Bueno, acá habla un poco sobre el responsable del SysControl, en este caso el Centro de Seguridad de Internet, por eso es la simbología Sys. Ellos son, digamos, una organización que es el que lanza, o los que lanzan este tipo de framework, cuya misión es identificar, desarrollar, validar, promover y sostener soluciones de mejores prácticas para la defensa cibernética, construir y liderar comunidades que ayuden a las organizaciones. Inclusive muchos proyectos están de forma gratuita en Internet, donde pueden buscar, interiorizarse un poco más sobre todo este tipo de implementaciones. Si podemos ir pasando, Alejo, por favor. Bueno, acá la adaptación del SysControl y cómo podemos ir implementando, cuáles son los beneficios, bueno, que tienen infinidad de beneficios que enfocan en menor acción a los resultados, a los que ya le mencionaba, sobre poder establecer los procesos críticos y los no críticos, establecer una valoración, una gestión y una mitigación adecuada en base a cada uno de los puntos. Si podemos ir pasando un poco más adelante, Alejo. El siguiente, acá habla un poco de las categorías. Tenemos diferentes categorías. Tiene como 20 controles, y estos controles son subdivididos nuevamente en 114, creo, subcontroles, y se dividen en 3 fases, donde tenemos los controles básicos, controles fundacionales y controles organizacionales. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería el control 7, protección de correo electrónico, navegar contra malware, limitación de puertos de red, protocolos y servicios, capacitación de recuperación de datos, defensa de bordes, protección de datos, control de acceso basado en necesidad de conocer, control de acceso inalámbrico, monitoreo y control de cuentas. O sea, habla de prácticamente todos los controles que pueden ser gestionados en una entidad de forma adecuada. Serían los controles básicos, que es donde sí cualquier organización debe de poder implementarlo, ¿sí? Lo que sería la gestión de un inventario de equipos, un inventario de hardware, de software, la gestión continua de las vulnerabilidades, si realmente esto se está verificando, el uso controlado de privilegios administrativos, lo que les decía en cuanto a los permisos, configuración segura de hardware, de software, también de los dispositivos móviles, de las computadoras, los portátiles, etcétera, etcétera. Y después tenemos los controles organizacionales a nivel de gestión de gobierno, ¿sí? La implementación de programas, de capacitación, de seguridad del software, respuesta a incidentes y pruebas de penetración o pentesting, inclusive de test de estrés para las aplicaciones.
Y bueno, estas son las 3 categorías que implementa lo que sería el syscontrol, que es uno de los frameworks bastante aceptados por todas las organizaciones para poder implementar estos controles. Es bastante completo para poder gestionar justamente la seguridad a través de una escalabilidad, ¿sí? Ir implementando sobre medida en base a las fases, empezar, por ejemplo, por la fase de los controles básicos y ir subiendo y escalando la seguridad organizacional. Entonces, esto es una de las estrategias que las organizaciones pueden implementar internamente. Y aquí un poquito poder definirle cómo podemos nosotros como organización, Bitin y también Ted Butch, poder ayudarles en cuanto a la gestión de la ciberseguridad corporativa. Entonces aquí les doy la palabra, no sé si Alejo querés ahondar un poco más en todos los servicios que ofrecemos, también para poder establecer esta alianza estratégica con nuestros clientes y poder asesorarle y ayudarle por sobre todo a la escalabilidad de la seguridad, iniciando por un diagnóstico que es lo primordial, ¿sí? Para poder saber dónde estamos actualmente. Yo creo que acá lo más importante, además del diagnóstico, como siempre, ¿verdad? Es también saber eh, dónde o para qué vamos a estar utilizando nuestros servicios. O sea, que la empresa que esté contratando nuestros servicios esté capacitada para realizar, eh, para poder trabajar en conjunto con nuestro equipo. Porque sí o sí el personal o el recurso humano de la empresa tiene que estar capacitado para poder comprender la profundidad de todo esto. Entonces ahí sí podemos ir ya en función a eso, a hacer lo que vendría a ser la parte de auditoría, la parte de consultoría, ¿verdad? Y lo que vendría a ser los servicios que podemos ir ofreciendo, ¿verdad? El diagnóstico, el monitoreo en especial, ¿verdad? Y la parte de monitoreo es importantísimo para que nosotros podamos tener a la empresa segura. Es un servicio que vamos a ir implementando según la necesidad de la empresa y según lo que vamos realizando. Mismo. Y bueno, entonces, un poquito, ¿qué podemos aportar nosotros con todos estos tipos de servicios? ¿Sí? De poder justamente darle la formación adecuada, profesional en seguridad, no solamente al área de informática, sino que a todo el plantel de una organización, ¿sí? La implementación de procedimientos y prácticas seguras, de buenas prácticas, que esto realmente sea algo vivo dentro de una organización, que no sea un manual, una política, que sean herramientas implementadas y que eso realmente quede ahí, sino que haya un control, que esto esté vivo dentro de una organización, ¿cierto? La confección de sus manuales de seguridad, poder ayudarle a establecer que esto realmente pueda servir internamente, que quede internamente, y que si el día de mañana si yo tenga un personal crítico y el día de mañana este personal crítico se me vaya, que yo tenga un respaldo para poder enseñarle a la otra persona que va a estar, digamos, reemplazándole a esta persona. Entonces, que pueda tener definido un manual de seguridad donde pueda tener todos los aspectos que deben de tener en cuenta, ¿sí? La evaluación y auditoría que indique el nivel de seguridad, por sobre todo, ¿sí? Si la entidad está protegida, si tiene un nivel adecuado de seguridad para las operaciones y para los procesos críticos que gestionan. Entonces, si pasamos al siguiente slide, Alejo, por favor. Bueno, la sensibilidad, como les decía, es muy importante, la sensibilización, perdón, la capacitación en funcionario, porque cada persona gestiona información desde el área en el que trabaja, desde su lugar de trabajo, todos los días está gestionando información de la empresa, ¿cierto? Entonces, de repente, conoce o tenga conocimiento o por inercia tenga idea de que debe de tener cuidado con la información que comparte, pero de repente sabe diferenciar algún tipo de ataque de phishing, algún tipo de correo que está recibiendo, algún tipo de spoofing.
O sea, todo eso. Entonces es importante que también se tenga en cuenta lo que sería la capacitación interna. Luego tenemos lo que serían los principios para ir terminando esta charla, bueno, más que charla, bueno, que tengan en cuenta todo este tipo de ataques, ¿sí? Este tipo de riesgos y que hay mecanismos que podemos implementar para poder minimizarlo y para poder gestionarlo por sobre todo, porque esto no queda aquí. A medida que vamos implementando tecnología, que vamos utilizando o innovando nuevos servicios, tal vez para nuestros clientes, debemos ir considerando también la gestión de la seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el ataque informa la defensa, es decir, que tengamos personal capacitado que pueda estudiar de estos ataques, que pueda estudiar estos riesgos y que eso pueda, digamos, brindar por sobre todo ese conocimiento para poder implementar mejoras en la organización. Tener por sobre todo la priorización, la medición de métricas, el diagnóstico y la automatización de las herramientas de seguridad. Entonces, hasta aquí lo que quería compartir con todos ustedes. Espero que haya sido de provecho y bueno, que nos volvamos a encontrar próximamente. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran realizarlo. Creo que a mí me encantó. Vamos a ver cómo están las personas, a ver si llegaron a A tener comprender. alguna, ¿no? Alguna pregunta, ¿verdad? Llegaron a elaborar alguna pregunta a la licenciada como para poder ir cerrando. Sé que nos fuimos un poco más de la hora, unos 15 minutos más, pero creo que la charla estuvo fantástica, todo lo que vendría a ser este webinar. Muchas gracias, licenciada.